Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo, hermanos, estar nuevamente reunidos como hijos de Dios, acá como remanente fiel en la obra del Señor. La palabra de Dios es maravillosa, es tierna, es sublime y es preciosa. Es un agua refrescante, es una fuente de manantial de vida, hermano, que fluye para vida eterna. Y para nosotros hablar de la palabra, escuchar la palabra, es, hermano, un alimento espiritual para nuestras vidas. Y no debemos, como dicen, menospreciarla, sino abrazarla, tomarla, comerla, vivirla y sentirla. Damos las gracias a Dios porque el remanente fiel siempre está con nosotros. Y el día de hoy traemos un sermón que lleva por título Sed sobrios y velad. Nosotros debemos, hermanos, de saber, entender, conocer que estamos viviendo los tiempos, hermanos, donde hay una indiferencia espiritual muy fuerte en el mundo a través de los hombres. Indudablemente, amados hermanos, de que todo esto está influido por la carne que está en el hombre natural, donde Satanás muchas veces tiene su asiento en muchos de estos hombres que no les interesa la palabra de Dios y de donde la doctrina, hermanos, es rechazada, la doctrina verdadera es rechazada por los hombres. La sobriedad, amados hermanos, nos habla de una disciplina y un corazón controlado por el Espíritu Santo. Debemos de saber de que en el Hijo de Dios, cuando se nos dice velad, se nos instruye, se nos ordena a una vigilancia continua en nuestra vida, hermano, en nuestra vida espiritual, sabiendo de que el enemigo va a estar atacándonos para querernos debilitar y apartarnos de la obra de Dios. Pero nosotros debemos de saber de que si nos apropiamos de la oración, si nos apropiamos, amados hermanos, de la palabra de Dios, indudablemente vamos a poner una muralla potente y poderosa para que las acechanzas del enemigo, para que las tentaciones no hagan un efecto en nuestras vidas y tampoco, hermanos, nos debiliten, sino que nos fortalecemos en la fe por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos nuestro texto base en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al versículo 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Indudablemente que aquí el gran apóstol Pedro compara a Satanás con un león hambriento que busca una presa que ande descuidada. Pero, amados hermanos, el creyente no debe de vivir con miedo, sino debe de vivir, amados hermanos, con discernimiento y además dependiendo de Dios. La vigilancia espiritual no consiste en vivir alarmado de todo lo que pasa en este mundo, sino que nosotros tenemos que estar siempre preparados para enfrentar la batalla, amados hermanos. La palabra de Dios nos dice
En primer lugar, amados hermanos, ser sobrios significa tener dominio propio espiritual. El libro de Tito, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 12, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amados hermanos, la verdadera gracia no produce libertinaje, sino que produce autocontrol. Ser sobrio significa controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar las palabras que decimos, controlar los deseos carnales, vivir guiados por el Espíritu Santo. Un creyente sobrio, amados hermanos, piensa antes de actuar y busca agradar a Cristo Jesús. En segundo lugar, velar significa mantenerse espiritualmente despierto. Velar significa mantenerse espiritualmente despierto. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amados hermanos, Jesús enseñó que la vigilancia siempre debe de ir acompañada de la oración. El creyente, amados hermanos, que deja de orar, comienza lentamente a dormirse espiritualmente. La oración, amados hermanos, va a fortalecer siempre nuestra fe. Va a fortalecer, y esto es bien importante, el discernimiento. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos siempre permanentemente en la oración, el Espíritu Santo nos favorece con dones que muchas veces nosotros no lo pedimos, pero que el Espíritu Santo conoce y sabe que lo necesitamos. Por eso es que vemos a hermanos especiales, escogidos, que saben discernir. Y no solamente saben discernir la palabra, sino que saben discernir los pensamientos de las personas. Un poder sobrenatural que Dios da a determinados hijos. También la oración fortalece la comunión con Dios, la resistencia frente al pecado. En tercer lugar, nuestro enemigo es real, no es algo utópico ni fantasioso. El enemigo que enfrentamos es totalmente real. Efesios 6, del 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante analizar, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra mi hermano, la lucha no es contra mi vecino, la lucha no es contra mi compañero de trabajo, la lucha no es contra los gobernantes, la lucha no es contra nadie que sea carne y sangre. La lucha es, hermano,
contra esas potestades espirituales que se mueven a nuestro alrededor y que nos debilitan y muchas veces nos llevan incluso hasta el suicidio, incluso hasta el crimen, la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, hemos confundido que la batalla no es contra mi hermano. A mi hermano lo tengo que amar, pase lo que pase, haga lo que haga, es mi hermano y tengo que amarlo siempre. En la iglesia del Señor, nosotros no podemos, amados hermanos, ver nuestros hermanos como algo que nosotros consideramos hay que estar prevenidos con ese hermano. No. Tenemos que amarlo, porque ese es el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y no lo dejó como una opción, lo dejó como una orden, un mandato, un mandamiento. Amaos los unos a los otros. Nosotros vamos a amar a todas las personas porque todas son criaturas de Dios, hechuras de Dios a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, amados hermanos, tenemos que amarnos siempre, no viendo lo que realmente no es, porque lo que no es, hermano, y lo verdadero está dentro del hombre, en lo espiritual, donde opera el enemigo. El enemigo utiliza por esa razón el engaño, la tentación, el desánimo, las falsas doctrinas, el orgullo, la división y la apatía espiritual. Por eso la iglesia tiene que ser sabia y la iglesia debe de reconocer que la batalla es espiritual y que debe de revestirse de toda la armadura de Dios. En cuarto lugar, la vigilancia evita caer en el pecado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto significa, amados hermanos, que la autosuficiencia espiritual abre la puerta al fracaso. Cuando nosotros nos sentimos más espirituales que otros, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque podemos caer de la gracia de Dios creyendo que somos autosuficientes. Y la verdad que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Muchos creyentes caen no porque Satanás sea más fuerte, sino porque dejaron de velar. Muy importante. Realmente, amados hermanos, dicen, es que Satanás es demasiadamente poderoso y no puedo con él. No, si Satanás ya está vencido, Cristo lo venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¿Y cómo es posible que nosotros digamos, es que fue Satanás quien me hizo caer? No, fue, hermano, porque dejó de velar, dejó de orar. Y por esa razón es que nosotros tenemos que estar siempre alerta. Y es la razón por la cual el apóstol Pedro nos exhorta: sed sobrios y velad. No es una opción que nos está dando, es un mandato fiel, amados hermanos. La humildad mantiene al creyente siempre dependiendo de Cristo Jesús. La humildad es necesaria en nosotros, hermanos. Nunca debe de haber exaltación en nosotros mismos o engrandecernos porque sabemos más que otros. No, hermano. El Espíritu Santo
nos da en la misma medida a todo aquel que le busca. Y nadie es más que otro. Nadie, amados hermanos. El apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, pero como él dijo, lo tengo en poco por Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener en poco por Cristo Jesús todo lo que sabemos, todo lo que somos, porque el primero aquí es Jesucristo y el Espíritu Santo. Debemos permanecer alerta ante el engaño. Mateo 24 del 4 al 5 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, mirad, que nadie os engañe. Mirad significa, amados hermanos, esté alerta. Esté alerta. Porque con facilidad, hermano, el enemigo llega y como lo vio débil, entonces usted está ciego y no ve con qué facilidad se lo arrastró a algo que no debía. El Hijo de Dios permanece firme siempre, siempre, porque anda en luz y nunca anda en oscuridad. El Hijo de Dios, aunque vea que las tormentas son muy grandes, permanece firme siempre. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. En los últimos tiempos se van a aumentar los falsos maestros, las falsas doctrinas, falsas revelaciones y falsos milagros. La vigilancia doctrinal protege la fe. Es por esa razón que nuestra misión nazarena, amados hermanos, tiene constante actualización en su doctrina. Pero toda está basada en la palabra de Dios. Y sus artículos de fe son los que protegen esa fe. Son los que protegen, hermanos, nuestra fe en lo que hemos creído. Son nuestros artículos de fe. Y eso, hermanos, es muy importante. Nosotros nos convertimos en la apología de la palabra de Dios. ¿Qué significa apología de la palabra de Dios? Defensores de la fe. Nosotros somos defensores de la fe. El creyente debe examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Velar esperando la venida de Cristo. Lucas 21 del 34 al 36 nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Una vez más nos ordena, velad pues en todo tiempo, y ahora nos instruye orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa ser digno? Significa que no voy a andar en pequeñeces de esta tierra. Yo no voy a estar viendo las cosas de mi hermano. Yo no voy a estar viendo las cosas de mi hermana. Yo no voy a estar viendo los problemas de mis hijos, sino que voy a doblar rodillas y voy a orar por ellos. Porque es a través de la oración que yo voy a encontrar la respuesta y la salida a todos los problemas. Es la oración la que nos lleva a la victoria. Amados hermanos, Cristo enseñó que muchos perderán la sensibilidad espiritual debido a las preocupaciones, a los placeres, al materialismo,
a la indiferencia. Entonces, vigilar significa vivir preparado para ese glorioso regreso de Cristo Jesús a la tierra. La sobriedad produce esperanza. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dónde puedo ver yo los lomos en mi entendimiento? Porque los lomos es una palabra en la carne. Muchos dicen, yo me quiebro mis lomos trabajando. O sea, mis espaldas. Pero aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Como queriendo decir, fija bien lo que haces, lees y ves en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos experimentar en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que puedo vivir en la palabra de Dios, hermano? ¿Se deleita usted cada vez que abre la Biblia? ¿Siente que el Espíritu Santo está a su lado, está dentro de usted regocijándose cuando comienza a leer la palabra? ¿Hay lágrimas de gozo cuando lee la palabra? Cuando nosotros hacemos eso, experimentamos eso, es porque, hermano, tenemos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento y porque nosotros somos sobrios. Esto significa ser sobrio, que tengo dominio propio y a la vez tengo equilibrados mis pensamientos. Nadie me los desequilibra. Aquí no va a venir el vecino, el esposo, la esposa, el hijo a desequilibrarme por un problema. No puede desequilibrarnos, hermano. Puede ser que el problema sea grande, pero el Hijo de Dios lo primero que hace es, hermano, cerrar sus ojos y pedir ayuda a Dios. Ayuda al Espíritu Santo. Cuando ve la acechanza que viene, lo que hace es, primero voy a orar para que Dios me ayude y me dé sabiduría. Porque esa es la fórmula del éxito. Esa es la fórmula del éxito. Orar antes de enfrentar cualquier batalla, cualquier adversidad. Antes debemos orar. Si le vienen con un problema, lo que va a hacer usted es antes orar. Orar. Primero le dice, permite que voy a orar primero. Y después vamos a hablar del problema. Y el poderoso Dios y sabio nos abre nuestro entendimiento porque somos sobrios y porque vivimos en vela. Y por lo tanto, amados hermanos, no nos puede mover el enemigo. Una mente disciplinada mantiene viva la esperanza en Cristo Jesús. La sobriedad evita, hermanos, el desánimo, la desesperación, la confusión y también la ansiedad espiritual. Muchas veces estamos ansiosos espiritualmente porque creemos, hermanos, que nuestra respuesta no ha sido contestada y el problema se me está viniendo encima y no hay qué hacer y pongo nervioso a todos los que están a mi alrededor. Y nos olvidamos de que primero nos dijo el Señor, recuerda, orar. Amados hermanos, no olvidemos que primero es orar. Ante todo. En octavo lugar, resistimos al enemigo permaneciendo firmes en la fe. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
¿Cómo puede la iglesia resistir al diablo? ¿Cómo puede la iglesia resistir al diablo? Orando. Eso es lo primero que vamos a hacer, hermano. Orar. Orar. Siempre orar. La victoria comienza, amados hermanos, con la obediencia a nuestro Dios. Si el Señor nos mandata orar, obedezcamos. Orar. No comience nunca una discusión en su hogar, con sus hijos, con su esposa, esposo, o hermano, o primo, o madre, abuela, lo que usted tenga, sin que antes ore. Antes de toda situación que se nos presente, ore, porque Dios da la respuesta. La victoria comienza con la obediencia a Dios. No resistimos al enemigo con nuestras fuerzas, sino sometiéndonos a Dios, obedeciendo su palabra, viviendo en santidad, permaneciendo en oración. La vigilancia, amados hermanos, caracteriza al creyente prudente. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, tampoco sabemos el día que vamos a morir. Y si no velamos, ¿y qué velar? Permanecer toda la madrugada sin dormir. Las vírgenes prudentes estaban preparadas cuando llegó el esposo. El creyente vigilante mantiene viva su comunión con Dios y la comunión entre los hermanos. Persevera en la santidad, sirve fielmente, espera con gozo la venida del Señor. Y nosotros esperamos con gozo la venida de Cristo Jesús. Le esperamos con un gozo maravilloso. Dios promete guardar al creyente vigilante, amados hermanos. Una promesa fiel que está, hermana, está escrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al versículo 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Oiga lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, lo que yo te he pedido, sé paciente, sé paciente. Es que me vinieron muchos problemas encima, es que ahora ya me despidieron del trabajo, sé paciente. No me han dado lo que me prometieron dar, la indemnización, no. El dinero que me debe el amigo, me lo prometió y no me lo ha dado. Sé paciente y sé vigilante orando. Póngalo en oración al Señor y Él va a responder. Es la única manera de hacer crecer nuestra fe, amados hermanos. No hay otro método en la palabra de Dios, no existe. Entonces la perseverancia y la vigilancia siempre van a recibir la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo llama a la iglesia a preservar la vigilancia, la fidelidad, la oración hasta el final. Amados hermanos, cuando nosotros mantenemos una vida de oración constante, cuando nosotros leemos la palabra de Dios diariamente, aunque sea un texto bíblico, por último, lea el devocional que pasamos cada mañana, que siempre hay un texto bíblico ahí.
Léalo pues. Si no toca la Biblia, usted, hermano, o yo, en todo el día, algo anda mal. Algo anda mal. Por eso es ese devocional. Nadie tendrá excusa de decir, yo no me dio tiempo de leer tu palabra. Y todas las mañanas no recibías mi palabra, va a decir el Señor. Es que no la vi, Señor, porque yo no veo el WhatsApp. Pero yo tampoco entonces te vi a ti. Yo ni te conozco. Eso dirá el Señor. Ni te conozco. Evitar todo aquello que adormece la conciencia espiritual. Evitemos, amados hermanos, esa pereza de no leer la palabra, la pereza de no orar, la pereza de no hablar con su hermano de la palabra de Dios y ponerse a hablar de otras cosas que no son podemos decir, de provecho para nuestra vida espiritual. Debemos nuestras conversaciones que sean de la palabra de Dios. Discernir las falsas enseñanzas mediante la palabra de Dios. No creer todo lo que nos digan. Todo lo que nos digan no lo creamos, hermano. Estudiemos la Biblia para que nadie nos engañe. Permanecer firmes en medio de las pruebas. Que las pruebas, hermanos, sirvan para fortalecer nuestra fe y nunca para decir, estoy débil y por eso ya no estoy congregándome. Estoy débil por la prueba que estoy atravesando. En vez de entender que la prueba es la voz de Dios, que por medio de ella nos habla para decirnos, yo te fortaleceré y te bendeciré. El Señor ha cumplido las promesas en nuestras vidas. Se las cumplió a nuestros antepasados, a nuestros hermanos y padres patriarcas, a nuestros hermanos profetas, a nuestros hermanos apóstoles y cristianos que han muerto por Cristo a lo largo de los siglos. Les ha cumplido el Señor. A ninguno lo ha dejado desamparado. Ha cumplido su promesa con cada uno de ellos. Y la va a cumplir con nosotros también. Vivir cada día como si Cristo regresara hoy. Vivir, como dicen, hoy vivo por Cristo, confiando en su amor. Vivamos un día a la vez, como dice el himno. Vivamos un día a la vez y que sea Cristo el que gobierne todo nuestro ser. Confiar en el poder del Espíritu Santo, amados hermanos, para vencer la tentación. La tentación de no orar, la tentación de no leer la Biblia, la tentación de distraerme en cosas innecesarias, la tentación, hermanos, de hacer cosas que no debo. Que nada nos distraiga, amados hermanos. Esta exhortación es para la iglesia. Sed sobrios y velad. Es un llamado urgente a la iglesia de todos los tiempos. Un cristiano sobrio solo piensa conforme a la palabra de Dios. Un cristiano sobrio. No confundan sobrio como el que ya no tomo licor, ahora soy sobrio. No, como una viejita en la iglesia hace muchos años atrás, el pastor la pasa a leer la palabra de Dios. Entonces, pedimos a nuestra hermana Catalina si puede pasar a leer en el libro de los Hebreos capítulo 10. Y viene la viejita como de 90 años
se paró enfrente y dice, y los vuelve a ver a todos: amados hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Tremendo, ¿no? Pero el Señor aquí dice, sed sobrio, significa sea equilibrado, tenga dominio propio, manténgase firme, eso es ser sobrio. Y velad, es un llamado urgente para la iglesia, hermano. Un cristiano sobrio piensa siempre conforme a la palabra de Dios, domina sus pasiones y vive con equilibrio espiritual. Un cristiano vigilante permanece en oración, discierne los peligros, resiste al enemigo y espera con gozo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, pongámonos de pie.